Bueno, seguimos, ¿no? Tercera palabra, el Evangelio. Aquí tenéis, como ya les he condicionado a esperar las palabras en hebreo, en griego. La del griego Evangelion es la más conocida, claro, en hebreo hay varias. Lo que me importa a mí más bien es que cojan el español, ¿no? Buenas noticias, anunciar las buenas nuevas. O sea, el verbo es anunciarlo, las buenas nuevas, pero también significa buenas noticias, el mensaje en sí. Pero teológicamente es interesante y de esto se basa las últimas, el tiempo que tenemos en lo que nos resta de esta noche. Primera de Corintios 15 del 1 al 6 nos ayuda a definir el Evangelio por medio de Pablo. Él dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí es lo importante para mí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, aquí hay un lugar específico donde Pablo nos ayuda a entender un poco de lo que significa las buenas noticias, el Evangelio. Y claro, esto no es... ustedes saben esto, ¿no? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Interesante, muchos creemos que lo que tenemos aquí, cuando Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Pablo está ahí usando lo que probablemente era un credo de la iglesia ya establecida en las iglesias de Corintios y de Roma y del mundo del primer siglo, que ellos en sus reuniones juntos afirmaban creencias como esta, o que eran parte de sus canciones, de sus himnos de alabanza. Filipenses 2 es otro ejemplo clásico de esto, ¿no? En Filipenses 2 le decimos el himno de Cristo, que probablemente no es una composición de Pablo, sino que Pablo está escribiendo lo que ellos ya cantan en sus cultos, en sus reuniones. Aquí más o menos tenemos lo que creemos que es ya una formulación, una expresión, un credo de doctrina que estaba establecida en la iglesia. Pero es interesante porque, claro, nos dice que el Evangelio es que Cristo murió. Un evento histórico, ¿no? Que ocurrió, pero con significativo teológico, ¿no? Que murió por pecado, por pecado, por rebeldía. ¿El pecado qué es? El pecado es la rebeldía hacia Dios, y el pecado está asociado con la muerte, ¿no? La muerte es la paga del pecado. Entonces aquí tenemos junto que Cristo muere para pagar pecado, y que es nuestro pecado, no es el pecado de Él, no pecó, es nuestro pecado. Entonces aquí tenemos un evento histórico, muerte de Jesús, de Cristo por rebeldías hacia Dios que son nuestras. La paga del pecado es muerte, y aquí murió Cristo. Y que no solo murió, sino que fue sepultado, ¿no? Que lo enterraron. En esos tiempos no lo metían en el suelo, como en otras culturas. En este caso lo metieron en una tumba, ¿no? En una cueva. Pero el punto es el mismo, que sí murió. Y porque murió, lo metieron en una tumba. Pero entonces ese evento también es histórico. Y esa paga para el pecado también ocurrió históricamente, y que resucitó, ¿no? Que ya no está muerto, sino que vive. Otro evento histórico.
Es que el Evangelio es un mensaje histórico que ocurrió y ustedes dicen, sí, claro que creo eso, sí, pero no todo el mundo cree eso, sino que es un mito o que es una forma de hablar de la nueva vida, pero que Él no realmente murió y que lo enterraron y que resucitó. Y claro, el tercer día históricamente nos está diciendo, mira, es que ocurrió no el primero o el segundo, sino el tercer día. Que lo está clavando bien fijo en eventos históricos. Y claro, el resucitar de Cristo teológicamente nos indica que Dios está satisfecho, ¿no? Que la muerte de Cristo por pecados satisface la justicia de Dios y permite la resurrección de Cristo. Interesante también que parte de nuestro entendimiento de lo que es el Evangelio por medio de Pablo en 1 Corintios es que él no dice Jesucristo, él dice Cristo. Interesante, ¿no? Y claro, Cristo es Jesucristo, no hay problema. Es Jesucristo, pero es interesante, ¿por qué no dijo Jesucristo? ¿Por qué dijo Cristo? Y claro, si es un credo ya de la iglesia, a lo mejor estaba fijo, pero yo creo que la asociación de usar el título de Jesús, no el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Jesús. El título de Jesús en cuanto a la historia del Antiguo Testamento es que es el Cristo, es el Mesías. El usar el título asocia inmediatamente al Evangelio con lo que ha ocurrido ya en el Antiguo Testamento, que Él es el que se esperaba que iba a venir. ¿No? Que Él es bueno, incluso lo indica mencionando 2 veces, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Qué Escritura? Cuando Pablo escribe 1 Corintios, di tú en los años 50, por ahí, 50 y pico, ¿qué Escrituras existen? Pocos del Nuevo, muy pocos. Y quién sabe en qué circulación, pero él está refiriéndose, y el credo está refiriéndose al Antiguo Testamento. La asociación de las Escrituras, como dicen las Escrituras, o conforme a las Escrituras, con la mención de Jesucristo solo por medio de la palabra Cristo, su título, realmente no están asociando a esto con lo que prometió Dios en el Antiguo Testamento. ¿A qué pasajes irían ustedes para intentar encontrar a qué se refiere en el Antiguo Testamento que Cristo iba a morir por pecados, ser sepultado y ser resucitado? Isaías 53. Yo iría a Isaías 53, sería 1, 52 y 53. Daniel 12 habla de resurrección, ¿sí? No lo sabemos porque no nos lo dice, pero sabemos que él lee las Escrituras con el entendimiento, o ellos leen las Escrituras con el entendimiento de que el Antiguo Testamento enseña que iba a venir un Cristo y que iba a morir, ser sepultado y resucitar. Y que por medio de eso iba a haber buenas noticias. Entonces podemos ir a Salmo 16, Isaías 52, 53, Daniel 12. Yo incluso iría a ¿dónde? Génesis 3:15. ¿No? Lo que mencioné el primer día de la clase, que el plan de Dios desde el principio, cuando cayó el hombre, tuvo la intención, que se lo dijo a Satanás, de que esto no va a acabar así, sino que va a venir uno por medio de la mujer. No dice que va a venir Jesús, que va a venir una semilla de la mujer. Que cuando la revelación progresiva del Señor en el Antiguo Testamento, sabemos que esa persona va a ser descendiente de Abraham, va a ser no solo de todos los descendientes de Abraham, sino de la familia de Judá, de la familia de David. Y claro, cuando llegamos a Mateo 1:1, es la genealogía de Jesús, que es hijo de Abraham, hijo de David. Y ustedes y yo sabemos ya que es también hijo de la mujer. Entonces yo creo que es interesante que él está mirando al Antiguo Testamento para ver ya que el plan de Dios era el traer el Evangelio por medio del Cristo.
y que eso significa la muerte histórica, la sepultura histórica y la resurrección histórica del Señor Jesucristo. Y que porque eso ocurrió, Dios está satisfecho con que los pecados del ser humano han sido cubiertos, han sido pagados. Dios no puede ignorar el pecado. Dios tiene que condenar al pecador. Y entonces el pecado ha sido pagado por lo que requiere el pecado, muerte, por medio de la muerte de Cristo. Entonces es precioso. Ahí tenemos en un lugar bastante pequeño mucha teología, ¿no? Hay un erudito anglicano en Inglaterra, se llama N.T. Wright, es muy conocido en el mundo inglés, y él habla de la doctrina por el ejemplo de irse de viaje. Él habla de que como cuando él se va de viaje, él mete toda su ropa, ¿no? en una maleta, y la maleta le ayuda a poder viajar con toda su ropa, ¿no? Y cuando llega a su destinación, abre la maleta y saca toda la ropa. Y él habla como que credos y doctrinas así, es como empaquetar mucho dentro de pocas palabras para poder después abrirlo, ¿no? Y entenderlo y ver lo que es el referente. A mí me ayuda. Aquí tenemos un empaquetamiento más bien de lo que es el mensaje del Antiguo Testamento, que se cumple en Cristo, que sabemos nosotros fue el Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio, aquí es donde le estoy llevando, el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. ¿Para qué? Para rescatarnos del pecado. Es que el rescatar al ser humano del pecado le da gloria a Dios, ¿no? No deja que la gloria de Dios sea desfigurada. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para rescatarnos del pecado. De eso no hay duda. Eso sí es el Evangelio. Ese es el Evangelio que vais a proclamar si tenéis oportunidad con vuestras conversaciones espirituales. Pero, esto es lo que quiero que me entendáis, pero no acaba ahí, en mi opinión, y en la opinión de muchos. Porque Jesucristo predicó el Evangelio de Dios. Si lees el Evangelio de Marcos o si lees el Evangelio de Mateo y Lucas, dice que Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estaba predicando Jesús acerca del Evangelio? Él estaba predicando su muerte, sepultura y resurrección exclusivamente. Él, por lo que entiendo yo aquí, estaba predicando las buenas nuevas acerca del reino de Dios. Marcos 1, porque me estáis mirando con cara de no sé lo que estás diciendo. Quiero que entendáis algo. Marcos 1:1, por ejemplo, ¿principio de qué? Del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Usamos la palabra Evangelio en diferentes formas, ¿no? El Evangelio es un libro. El Evangelio es un mensaje específico acerca de lo que Dios ha hecho en Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección que nos da vida. De eso no hay duda, eso es cierto. Pero si vais al principio del Evangelio, lo que quiero que entendáis es que cuando Marcos escribe la palabra Evangelio, esa palabra ya tiene definición en el mundo en el que al que él escribe. El Evangelio era las buenas noticias acerca de la vida que uno tiene bajo el reinado de César Augusto, el César. Y tenemos escrituras no bíblicas que hablan acerca del César, especialmente César Augustus, que era el Salvador, el Hijo de los dioses, el que nos trae paz bajo su reinado, la paz romana, en el cual
uno puede disfrutar de la vida con paz y bendición gracias a Él. Eso es el Evangelio en el primer siglo, en el oído del romano o del gentil. Y lo que hace Marcos es, dice, yo les voy a hablar de un evangelio, buenas noticias, pero es de Jesucristo, no es César. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, no el César. Y claro, Él es el Salvador. Entonces hay una polémica que están usando escritores como Marcos, que están escribiendo a una audiencia romana cristiana en Roma, ¿no? Cuando ellos oyen el mensaje que a principios del libro dice que este libro es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ellos saben que eso son palabras peligrosas en Roma, porque su entendimiento de lo que es el Evangelio y de quién es el Hijo de Dios no es el hombre que ejecutó el sistema romano, un judío, sino es el emperador, el romano. Pero bueno, es interesante. Él sigue, llegan al versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio del reino de Dios, diciendo, y aquí está el resumen de su predicación en cuanto a lo que es el Evangelio. Diciendo, 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que quiero que veáis es que el Evangelio, y aquí lo digo, el Evangelio sí son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, que nos rescata del pecado para poder vivir de nuevo bajo el gobierno de Dios en su reino, reinando con Él. ¿Entendéis? Estoy mirando a lo que es una definición del Evangelio con minúscula E y mayúscula E. Y no es que uno es más importante que el otro. Cuando estamos hablando del Evangelio en cuanto a lo que Dios ha hecho en Cristo, estamos hablando de su muerte, sepultura y resurrección, perdón de pecado. Cuando estamos hablando del Evangelio en cuanto a lo que Dios está haciendo de principio a fin en la historia del mundo, estamos hablando de la buena noticia de que la vida con Dios se ofrece otra vez por Dios para poder regresar a una vida en un mundo como fue el diseño desde el principio. Y es que eso solo es posible por el mensaje específico del Evangelio, que Dios en Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Funcionan juntos. Y quiero que entendáis eso, porque ustedes van a representar al Señor. Y una de las preguntas que el mundo tiene a los creyentes es, pero vale, me estás diciendo que soy un pecador y que Cristo murió por mí, pero yo no entiendo eso. Pero si le explicas que eso solo se puede entender en el plan eterno de Dios, las buenas noticias de que los que estamos en Adán podemos estar en Cristo para poder reinar con Cristo en lo que va a venir, entienden un poquito mejor por qué Cristo tuvo que venir, morir, ser sepultado y resucitar.